Capítulo 7. Los hombres que conocen a sus padres son criaturas diferentes a los hombres que no los conocen. Es hora de que me rasgue esa particular venda de los ojos. Email de Max Shannon a Reuben Bartolomé. Max vio desaparecer a Sophie en su apartamento y dejó escapar el aliento que no se había dado cuenta que retenía. La mujer llegaba a él, no había duda de ello. Y llegaba a él de una manera que hacía burla de cualquier pensamiento que pudiera haber tenido sobre cómo mantener su distancia emocional. De regreso a su habitación, con esa verdad dando vueltas en su cabeza, agarró una cazadora negra de su maleta. Le tomó un par de segundos meter dentro su teléfono móvil y encogiéndose de hombros salió de la casa, apoyándose contra la pared opuesta a la puerta de Sofía, mientras esperaba a que terminara de cambiarse. Le dio un par de minutos, muy necesarios, para calmarse y enfrentarse a los hechos. A su cuerpo no simplemente le gustaba la idea de Sofía Russo, le gustaba la realidad de ella aún más. Tenía los labios exuberantes, sensuales, curvas que hacían a un hombre dar gracias a Dios. Y olía tan bien que quería enterrar la cara en su cuello como los leopardos hacían con sus compañeras. Pero esos ojos que una vez le habían recordado a la mirada sonriente de River estaban totalmente planos, tan faltos de vida que bien podría haber estado hablando con una autómata. Con la mayoría de los sí hubiera aceptado la falta como un inevitable efecto secundario de su personalidad sin emociones. Pero con Sofía sabía que tenía que ser una mentira cuidadosamente construida, porque nadie que hubiese visto las cosas que Sofía Russo había visto, quien había caminado tras las huellas ensangrentadas del mal, podría haber permanecido indemne. No al menos que sus emociones no estuvieran sencillamente enterradas, sino extirpadas de su existencia. La puerta se abrió en ese momento, revelando a la mujer en el centro de sus pensamientos. Se había vestido con vaqueros y una sudadera gris, que cubría esas curvas que estaban empezando a obsesionarle de nuevo. Podía ver el borde de una camiseta blanca debajo de la sudadera, mientras unas sencillas zapatillas negras asomaban por debajo del dobladillo de sus pantalones vaqueros. ¿Es esto apropiado?, preguntó. Asumí que también podíamos tener tiempo para ir al garage. Pasó la mirada no sobre la ropa, sino deteniéndose en los suaves rizos de su cabello hasta los hombros. Un cabello rico, de color negro carbón. Esos rizos tentaban a un hombre a tomar en un puñado en esa suavidad, tirarla cerca y hundir sus dientes, de forma deliciosamente cuidadosa, en ese labio inferior. Sí. Su voz salió ronca. Ella vaciló, como si hubiera captado el filo en su voz, pero sus palabras cuando salieron eran pragmáticas. Enviaré un email a la consejera del coche, para asegurarnos de que el mecánico jefe sepa que vamos a ir. Trancó la puerta después de recoger ese pequeño artilugio Computronic que parecía estar quirúrgicamente unido a su mano. Empezó a caminar junto a él. Su cabeza ni siquiera le llegaba al hombro. Eres baja. Él podía llevarla bajo el brazo, contra su cuerpo, sin ningún tipo de problema. Sofía casi se detuvo. Este tipo de comentarios de mala educación en todas las culturas. Él encogió los hombros, pero había observado el movimiento brusco antes de que ella suavizara su zancada. Consideró las implicaciones. Los sí hacían todo lo que podían para reaccionar lo menos posible, sin importar la provocación. Y Max era muy bueno con la provocación cuando estaba de humor. Yo no he dicho que te veas mal. Soy la que se llama un retroceso a mi tatara abuela, dijo Sofía, su tono puro hielo femenino. Ella tenía el mismo tipo de cuerpo. Nunca seré delgada. Desde donde estoy parado, Max no pudo evitarlo. El diablo en él tomó el mando. Estar delgada está sobrevalorado. Ignorándolo con un esfuerzo que hizo que a él se le curvaran los labios en una sonrisa lenta y satisfecha, Sofía apretó su dedo en la pantalla táctil del ascensor. ¿Tu mascota estará bien en el apartamento?
Sorprendido de que ella se hubiera molestado en preguntar por Morpheus, él asintió. Dejé una ventana abierta para él. Solamente hay una cornisa muy estrecha, y está a varios pisos de altura. Dio una mirada hacia el pasillo como si estuviera pensando en volver por Morpheus. También está en una ciudad desconocida. Esa mirada, esas palabras, la insinuación de una personalidad detrás del hielo, tenía cada uno de sus instintos zumbando. Sofía Russo no era una robótica así. Era algo, alguien, mucho más intrigante. Morpheus es un gato callejero, dijo, recordando la forma en que la había visto extender sus dedos hacia el gato, la mirada inquisitiva en su cara cuando había pensado que él no estaba mirando. Él ya considera suya la repisa y a la ciudad su propio patio. Confía en mí. Es tu mascota y tu responsabilidad. Dejando que entrara en el ascensor que ya había llegado, reprimió una sonrisa ante ese remilgado recordatorio y buscó por el teclado. Me dijeron que tendríamos un vehículo. ¿Sabes si ya está aquí? Sí. Lo recogí y lo aparqué en el garage subterráneo. Ella esperó hasta que él presionara su dedo en el número correspondiente antes de sorprenderle hasta el infierno. Puedes conducir. Cuando levantó una ceja, ella dijo, he tenido suficiente contacto con los hombres humanos para darme cuenta de que parecen tener una incapacidad congénita para funcionar mientras conduce una mujer, y prefiero tener toda tu atención sobre el caso. Él se balanceó sobre los talones, más allá de estar intrigado y más bien estando seriamente jodido, porque solamente había una manera en la que esto podía terminar. Ese atisbo de personalidad y el tiro inexorable de algo más profundo entre ellos. Sin embargo, Sofía no era simplemente una jota, no era simplemente una sí, eran los ojos y oídos de la consejera Duncan. Un hombre inteligente mantendría la distancia, asegurándose de que ella nunca olvidara que si bien podían estar trabajando juntos, ellos tan seguro como el infierno no estaban en el mismo equipo. Únicamente había un problema con eso. Él, un hombre conocido por dejar a sus amantes con sonrisas en sus rostros y sin una mirada hacia atrás, quería saber cada pequeño detalle sobre esta mujer, que hablaba a partes de él que habían estado en una cámara frigorífica tanto tiempo que su cuerpo sentía dolor físico mientras despertaban. Era, para ser honesto, incómodo como el infierno. Aún más, la impactante intensidad de su reacción iba en contra de la pragmática naturaleza de su mente. Él estaba acostumbrado a pensar, a planificar, pero también era un hombre que sabía cómo adaptarse, y no había retrocedido ante nada ni nadie desde el día en que había sido lo suficientemente mayor y lo suficientemente fuerte, como para defenderse, para protegerse. ¿Sabes? Dijo, mientras las puertas del ascensor se abrían, decidido a descubrir la verdad del enigma que era Sofía Russo. Los cambiantes considerarían el dejarme conducir como una rendición. Ella salió hacia el garage, tan correcta y formal que él quería ensuciarla de todas las maneras que pudiera imaginar. El niño en él olvidado estaba esperando sentado con una anticipación traviesa. ¿Qué haría ella?, se preguntaba. ¿Sofía Russo entendería siquiera el significado de la palabra juego? Estoy segura de que se da cuenta, dijo Sofía en respuesta a su comentario, que nada es tan fácil con un sí, detective. Max. Él quería oírle decir su nombre, que le reconociera como un hombre. Una ligera inclinación de cabeza. Este es nuestro coche. Se detuvo delante de un sedán negro con cristales tintados. Silbó entre dientes. Es un tanque muy bien diseñado. Elegante, hecho con la intención de mezclarse con el tráfico ordinario, pero para su experimentado ojo sin duda era a prueba de balas y con un chasis construido para sobrevivir a los impactos de vehículos 2 veces de su tamaño. La consejera Duncan lo consideró prudente ya que voy a estar trabajando contigo. Un rizo de pelo negro azabache osciló contra su mejilla mientras comenzaba a quitarse su guante derecho. Se ha convertido en conocimiento común que una vez que un J tiene una impresión de un recuerdo, ese recuerdo se vuelve inaccesible para otro J. La comprensión se unió a una línea apretada en la tensión en sus hombros.
¿Cuántas veces alguien ha tratado de matarte? No estoy segura. Ella utilizó su huella digital, su mano sin marcas, sin cicatrices, abriendo el coche y accedieron al panel de control con Putroni. Puedo programarte ahora si vienes a presionar el pulgar en el scan. Así lo hizo, esperando pacientemente a que ella se asegurara que tenía los derechos para conducir el vehículo. ¿Adivina?, dijo él después, cuando ella se bajó y caminó hasta la puerta del lado del pasajero. ¿Qué? Dame un número aproximado de veces que puedes haber sido el blanco de un intento de asesinato. Ella abrió la puerta. Solamente me han disparado en 3 ocasiones. Solamente. Muchos policías no recibían un disparo en toda su carrera. Se deslizó en el asiento del conductor. Después de desplazarlo atrás más de un pie, hizo subir los controles manuales, visceralmente consciente de la delicada vulnerabilidad de la piel desnuda a centímetros de distancia. ¿Por qué es eso?, preguntó, hablando más allá de un borde posesivo repentino que pulió su proteccionismo con un brillo acerado. Y eso, también, fue una sorpresa. Aunque en el fondo era protector, era una faceta de su personalidad que había aprendido a manejar. Nunca había sido posesivo. O tal vez una parte largamente silenciada de él, susurró, simplemente había aprendido a no serlo. Si no reclamabas a nadie, no te podían rechazar, no podían dejarte, no podían romperte el jodido corazón. Excepto que ni siquiera la realidad impedía su respuesta primaria a Sofía, que venía de algún lugar más profundo, más allá de la piel de su humanidad civilizada. Sofía se volvió a abrochar su cinturón de seguridad. Supongo, dijo en respuesta a su pregunta, que la gente quería detenerme de dar evidencia. Si muero, la impresión muere conmigo. Sus dedos casi rozaron su cabello mientras apoyaba su brazo sobre el respaldo del asiento del pasajero, preparándose para dar marcha atrás al coche. La forma en que ella cambió de posición para evitar cualquier contacto fue sutil, y un escalofriante recordatorio de que a pesar de su exuberante feminidad, Sofía Russo nunca se derretiría por cualquier hombre. Debería haber echado agua fría sobre su hambre cociéndose a fuego lento, entumeciendo el naciente brote de posesión, pero lo único que hizo fue que quisiera tirar de sus rizos únicamente para ver su reacción. Había una razón por la que había pasado la mayor parte de la secundaria en detención. Luchando contra el impulso, dejó caer su brazo una vez que tuvo el coche dirigido hacia la salida. Despacio, pensó. Tenía que hacerlo lentamente. Ella era tan voluble. Tenía que acariciarla para que confiara en él. Si la empujaba demasiado fuerte, demasiado pronto, perdería toda esperanza de conseguir atravesar sus escudos. Y eso era inaceptable. Debido a que Max había tomado su decisión, fuera lo que fuera que ardía entre él y esta Jota con ojos atormentados y llenos de secretos, él no iba a alejarse. No, dijo él, haciendo que su voz sonara deliberadamente relajada y no amenazante. Quiero decir, ¿por qué otro J no puede volver a escanear la memoria? No estamos seguros. La voz de Sofía era firme, pero con un tono ronco que le besaba a través de su piel. Sin embargo, la teoría más fuerte es que cualquier puerta psíquica por la que entramos para tomar la memoria tiene el efecto indirecto de cerrarla permanentemente en el instante en que nos vamos. Así que con Bonner, en su juicio, se intentaron exploraciones, pero nunca se terminaron. Su mente está todavía abierta en ese sentido. Dirigiéndose hacia el tráfico, puso el coche en modo automático, pero mantuvo el control manual. No es obligatoria la navegación automática aquí, ¿verdad? No, Manhattan es inusual en sus reglas, probablemente a causa de su geografía. Sintiendo el ronroneo del potente vehículo bajo sus manos, se relajó en el asiento y volvió su mente al caso. Y en verdad, él no estaba ciego. No importaba el poder de lo que ella incitaba en él. ¿Está planeando joderme?
Para Sofía, la pregunta fue una aguda estocada impactando entre sus costillas. Por favor, explique sus palabras, detective. Había sido tan fácil trabajar con él en los últimos minutos que casi había olvidado al hombre mortal que había conocido fuera de esa sala de interrogatorios en Wyoming. Un error. Usted está destinada a actuar como un filtro. Un golpe de acero que se extendía por debajo de la hermosa superficie. Pero el hecho es que no puedo ser eficaz si estás ocultándome cosas que necesito saber. Sofía se preguntó cuántos sospechosos había engañado para que bajaran la guardia antes de atacarlos con la hoja precisa de una voz. Acaba de llamarme estúpida. ¿Lo hice, señorita Sofía? Una vez más, la desequilibró. Le hacía no saber cómo responder. Los seres humanos le pedían información para conocer el fondo de sus casos. A veces haciendo una pequeña charla en el proceso, pero esto, lo que Max estaba haciendo, ella no lo entendía. Sea franco, detective, ordenó. No manejo bien la sutileza. Max le lanzó una mirada que ella no supo entender, pero él siguió su orden. Necesito saber si debo tratarte como una socia o como una títere de la consejera Duncan. Ella pensó en la mujer de mirada fría que un día firmaría su sentencia de muerte, asegurando que sus últimos días en esta tierra los pasaría como una fugitiva. Pensó, también, en este hombre penetrantemente inteligente y complejo que la hacía desear por un segundo, robado, ser normal. Pero había perdido su oportunidad de cualquier tipo de normalidad en un afilado vidrio fracturado y con los gritos de hacía 20 años. La consejera Duncan quiere que encuentre al topo en su sistema, dijo ella con una voz que salió revestida de hielo. Voy a hacer todo lo posible para ayudarle. Esa es la extensión de mis instrucciones. Entonces, dijo Max por fin, el suicida, Kenneth Bale. Sofía sacó la información de su organizador incluso mientras cerraba con suavidad la puerta del pasado para no despertar al durmiente alter ego dentro de ella. Él era el especialista del consejero en acciones y bonos, dijo ella, encontrando un ancla en lo que entendía, las palabras, los datos y los hechos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su muerte? Una cuestión práctica, pero su voz había cambiado de nuevo. El timbre cálido, íntimamente preocupante en los límites del coche. Su mano se deslizó un poco cuando su palma se humedeció. Ella perdió una cierta cantidad de dinero cuando la noticia del suicidio de Bale salió. Tiene que entenderlo. Tal acto es muy inusual entre la mayoría de los sí, y se considera un signo de enfermedad mental grave. Las siguientes palabras de Max golpearon sin previo aviso. No me lo estás contando todo. ¿Cómo lo sabía? Se quedó mirando las líneas limpias de su perfil, sus ojos manteniéndose en su sien. Él era humano. Todos sus expedientes demostraban eso sin lugar a dudas. Y sin embargo, su forma de leer a los sospechosos, la forma en que solamente la había leído a ella, le recordó una vez más que tendría que ser muy cuidadosa alrededor de él. Si se daba cuenta de la magnitud de las fracturas dentro de ella, si entendía las cosas que su alter ego había hecho. Tomó una respiración lenta y cuidadosa. No tiene nada que ver con el caso. La mirada que le dirigió fue brutal en su demanda. Yo decidiré qué es relevante. El suicidio, dijo finalmente, se considera una opción aceptable en algunas circunstancias. Sin embargo, en esos casos, el suicidio se suele realizar de una manera tranquila y discreta. El suicidio nunca es tranquilo o discreto. Su voz era un látigo, cortando a través de su piel. He visto suficientes familias destrozadas para saber eso, pero Lucy no entiende del amor. ¿No es así? No. El vacío en su alma haciéndose eco de una nada donde debería haber estado la familia, donde debería haber estado la conexión, aunque fuera de la clase más fría. A menudo en los casos de deterioro mental grave,
Hay que elegir entre el suicidio y la rehabilitación. El suicidio es la mejor opción, Sofía. Otro J. Hablando con ella 2 meses antes de que fuera encontrado muerto en una habitación de hotel, después de haber tomado una sobredosis de un cóctel de drogas cuidadosamente calculado. Por lo menos te mueres completamente. Si te llevan, ellos dejarán una atrocidad atrás, una criatura que no debería existir.